El apóstol Pablo lanzó un tremendo desafío al joven pastor Timoteo. En su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, él dice lo siguiente: lo que tú has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Tremenda tarea, ¿verdad? Nosotros estamos convencidos que los grupos pequeños son el ambiente ideal que la iglesia tiene, no solamente para capacitar a los miembros, también para discipularlos y para prepararlos a que se conviertan en eficaces mensajeros del reino de los cielos. Como todos sabemos, el pastor juega un papel fundamental en el mantenimiento de la estructura de los grupos pequeños. Pero para que esto funcione, el pastor necesita de 3 pilares fundamentales para que los grupos pequeños se mantengan en sus iglesias. A través de estos pilares fundamentales, la visión del liderazgo en grupos pequeños podrá subsistir. La primera es la reunión semanal de los grupos pequeños. Por más grupos pequeños que tengamos organizados, si estos no se reúnen semanalmente, dentro de poco tiempo los grupos morirán. El segundo pilar fundamental es la reunión quincenal con los líderes de los grupos pequeños. Nunca será demasiado enfatizar la importancia de esta reunión, porque a través de ella el pastor transmite la visión, el pastor los motiva, el pastor conoce las dificultades que pueden surgir y el pastor transmite su liderazgo. Y el tercer pilar es la reunión mensual con los coordinadores de grupos pequeños o directores de ministerio personal. Porque como un pastor tiene varias iglesias, él no puede estar en todas a la vez. Tal vez no sea posible para un pastor visitar todos los grupos pequeños, pero si una vez al mes reúne a sus coordinadores y les pregunta acerca del avance de los grupos pequeños, el pastor podrá mantener la visión de los grupos pequeños. Esta manera de pastorear los grupos pequeños es un liderazgo centrado en las personas, en lugar de estar preocupado solamente por los programas. En Colosenses capítulo 1, versículo 28-29, Pablo habla acerca de la importancia fundamental de dedicar tiempo a capacitar, a entrenar a las personas en sabiduría, para que de esa manera puedan ser semejantes a Jesús. Los discípulos no son producto de una producción en masa, sino son resultado de una relación estrecha que requiere tiempo y dedicación. Esta cuidadosa formación de los discípulos fue lo que garantizó que la enseñanza de Jesús fuese duradera, que se transmitiera de generación en generación. ¿Por qué? Porque el discipulado de Jesús estaba basado en las personas, en el tiempo que él dedicaba a estar con ellas. Esta relación en unos pocos permitió que sus convicciones fuesen profundas y duraderas, en lugar de estar fundada en una multitud cambiante y de convicciones superficiales. El plan de Jesús no fue preparar un programa para alcanzar las multitudes, sino formar un grupo pequeño de hombres para liderar a las multitudes. Nuestro Señor Jesucristo, cuando se encontró con Pedro, le lanzó un tremendo desafío. Le dijo: Pedro, si tú me amas, dedícate a pastorear y atender a mis ovejas. El evangelista Dwight Moody decía lo siguiente: es mejor poner 10 hombres a trabajar que trabajar por 10 hombres. El grupo pequeño es el ámbito ideal en el que las personas son discipuladas, son equipadas para servir, el lugar donde los miembros pueden edificarse mutuamente y se organizan para poder servir a la comunidad. Muchos dirigentes fueron enseñados solamente a preocuparse y cuidar de la estructura de la iglesia. En cambio, el pastor y el coordinador orientan a los líderes de grupos pequeños por medio de reuniones quincenales y mensuales. En ellas, el líder recibe ánimo, enseñanza, oración y fortaleza espiritual.
A continuación vamos a compartir con ustedes lo que significa un grupo pequeño modelo o prototipo. Un pastor decidió implementar este sistema en su iglesia. Para ello, seleccionó a los líderes de ministerio personal de sus 7 iglesias. ¿Qué hizo? Los reunió durante 3 meses todas las semanas para poder compartirles la visión. Después que los líderes de ministerio personal entendieron la visión de los grupos pequeños y experimentaron en su propia vida la comunidad y también los beneficios de los grupos pequeños, entonces ahora los envió. Ellos, al llegar a sus iglesias, hicieron lo mismo. Reunieron a los líderes de la iglesia y durante los 3 siguientes meses, estos directores de ministerio personal continuaron reuniéndose con los mismos. Al cabo de esos 3 meses, hicieron el lanzamiento oficial del proyecto a la iglesia en pleno. El sábado de mañana hubo un sermón de motivación. Después del sermón hubo un reclutamiento de todos los miembros que querían participar de esta experiencia de los grupos pequeños. Después dedicaron un mes completo para poder preparar a los grupos pequeños, para organizarlos, colocando su nombre, su lema, su bandera, su himnotema y todo lo que se requería para una marcha adecuada. Además, por cada actividad que los grupos pequeños realizaban, recibían cierto puntaje. En la reunión de entrenamiento que el pastor tenía después con los líderes, evaluaban el avance de cada grupo pequeño y premiaban a aquellos que alcanzaban las metas. De esta forma, el proyecto de implantar grupos pequeños se hizo una realidad en esas iglesias y los grupos pequeños pudieron convertirse en un verdadero estilo de vida y no en programas que vienen y que van. Por eso, el tiempo del pastor debe ser empleado, no tanto en realizar un sinnúmero de reuniones ministeriales, sino en entrenamiento, en formación y en supervisión de ellos. Finalmente, para que los grupos pequeños se conviertan en la base para el pastoreo y para el cumplimiento de la misión, el pastor debe hacer lo siguiente. En primer lugar, mantener el grupo pequeño modelo. Segundo lugar, pasar esa visión de los grupos pequeños a los líderes en la reunión quincenal. Y en tercer lugar, crear nuevos grupos pequeños que tengan como énfasis principal ganar nuevas personas para el reino de los cielos. Solamente si dedicamos tiempo para entrenar a las personas, si nos relacionamos con ellas de manera más cercana y si como líderes nos abocamos a formar a otros, podremos tener grupos pequeños activos y vibrantes para la gloria de nuestro Dios.